Bienvenidos, aquí estamos iniciando un nuevo capítulo de Ecos de la Memoria en la programación de Ecos 1360 Radio. Como todos los martes, doctor José Daniel Trujillo, bienvenido y nos complace mucho tenerlo con nosotros en esta cabina. Juan Antonio, también bienvenido usted y por supuesto nuestro invitado de hoy, ciudadano integérrimo, prestante profesional, distinguido gobernante. Creo que hoy los oyentes van a tener la oportunidad de conocer, como se dice, en boca de uno de los protagonistas de la vida institucional del departamento en los últimos 40, 50 años, el doctor Mario Jiménez Correa. Doctor Mario, de verdad que nos complace, sabemos que usted es una persona que todavía mantiene una gran actividad profesional, laboral, pero nos alegra mucho que haya sacado este tiempo para compartir con nosotros y para acercarnos a esos recuerdos que son tan importantes de la ciudad y que son esos ecos de la memoria. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Antonio. Me abruma José Daniel con el elogio desmesurado que hace de mí, pero le agradezco mucho, ha sido mi amigo de siempre. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de los Juegos Nacionales de Pero 1900. Juan Antonio, señor, ¿qué tal si vamos contando quién es el doctor Mario Jiménez Correa? Porque es que yo tengo un recuerdo de él no lo sabe. Yo era estudiante de bachillerato y ya él era un ingeniero muy prestante en el distrito 2 o 3 que funcionaba en la Virginia, distrito de obras públicas. Distrito 1 era Pereira, Distrito 2 era Belén de Umbría y Distrito 3 era el municipio de la Virginia. No recuerdo. Es que la memoria de José Daniel es excepcional. Pero entonces usted se acuerda de él de la Virginia porque es que usted nació en la Virginia. Yo nací en Santo Elío Risaralda, pero mi formación de bachillerato es en la Virginia y por supuesto el municipio ya contaba con ese distrito de obras públicas y allí había un ingeniero que impactaba por su inteligencia, por ser demasiado brillante, a quien posteriormente lo vamos a tener como gobernador del departamento en el año 72. En 1972, en la administración del doctor Misael Pastrana Borrero. Bueno, empecemos, es que además esa es otra historia, lo que fue la relación, porque fue muy cercana, era para el presidente Pastrana, Misael, admirable que un jovencito, el más joven de los gobernadores en ese momento en el país, la manera como llegaba, como pedía, presidente, necesitamos que nos ayude para esta parte vial, necesitamos que nos colabore con esto, necesitamos el nombramiento de maestros, pero eso digamos que nos va a dar para otro capítulo. Hemos dicho aquí en nuestros programas previos de Ecos de la Memoria, doctor Mario, que esos años 60 son definitivos para la transición de Pereira hacia lo que se fue consolidando como ciudad. El centenario, la creación de la Corporación Deportiva, la creación del departamento de Risaralda, la consecución de la sede de los Juegos Nacionales, o sea, fueron momentos, bueno, la llegada del Bolívar desnudo que coincidió pues además con el momento del centenario, fueron momentos que terminaron, digamos, potenciando a la Pereira que pues hemos después disfrutado en los años 70, 80 y 90. Y es un poco el propósito que hemos querido, así como en Retocando Imágenes, el poeta Luis Carlos nos mostraba las crónicas de la Pereira de inicios del siglo XX, nosotros en este programa hemos querido acercarnos a esa segunda parte del siglo XX, la Pereira de los años 60, 70 y 80. ¿Usted qué piensa de eso? Pues yo en principios de los años 60 era estudiante de ingeniería en Manizales y me correspondió toda esa etapa de la conversión de este territorio en Risaralda y la separación en Manizales, y recuerdo haber escuchado hasta los discursos de Silvio Villegas y de toda esa gente, y la plaza de Bolívar de Manizales absolutamente llena en esas condiciones. En esos momentos le llegan a uno memorias ya de los Juegos Nacionales, si es que queremos hablar de eso. El gran
buque insignia, como suelen decir, de los manizaleños era el doctor Mario Vélez Escobar, gerente de Andi. Y fue el representante del grupo de Manizales en las elecciones para sede de los Juegos del 74 en Ibagué. Yo no recuerdo quién fue de Armenia, pero sí recuerdo que el día que regresamos y que nos adjudicaron la sede en Ibagué, en alguna ciudad intermedia muy importante también del Viejo Caldas, hubo hasta piedra para la caravana. Sí. Estaban Y Mario celosos. Vélez fue la persona de Manizales que votó y defendió a Pereira. Bueno, ¿qué tanto ayudó la Corporación Deportiva Centenario, en su momento liderada por don Francisco Polanco Ripoll, y quien asumió esa vocería de alguna manera desde el civismo, porque no tenía una representación en el sector público, sino de los ciudadanos, como elemento motivador para que se fuera consolidando esa propuesta, sobre todo cuando se había perdido en la primera ocasión la posibilidad de ser sede de los Juegos Nacionales? Indudablemente, don Francisco Polanco, que había sido como gran impulsor con el padre Valencia de temas del estadio. Yo recuerdo que trabajaban como intensamente en esa tarea, así como don Rafael Cuartas Gaviria con los pesitos de los impuestos que nos cobraban por teléfonos, impulsaba el manejo del Coliseo Rafael Cuartas Gaviria. Pero indudablemente tuvo que haber sido el alcalde de ese entonces quien pidió y solicitó que le adjudicaran a Pereira la sede de los Juegos. Era alcalde de Pereira en el año 70, presiento que Fabio Ángel Jaramillo. Fabio, que era notario segundo, que fue alcalde de Pereira, que fue un excelente profesional, que fue además profesor mío. Fue la persona que en Ibagué hizo el discurso de presentación de Pereira. En ese momento también era gobernador de Risaralda Gilberto Castaño Robledo y era contralor del departamento Carlos Ariel García Arcila. Fueron personas, esos desde el gobierno que yo conocí, las que realmente se comprometieron y pusieron la mano para disponer los recursos para la campaña, para acompañar la campaña en Ibagué, y a mí me correspondió en ese momento hacer la campaña en la costa de promoción de los Juegos para Pereira, y siempre a quien iba de orador en los lugares y para invitar a la gente era Mario Jiménez, pero a cada uno de nosotros nos nombraban como un tesorero y un auditor, pero eso tenía todo el apoyo pues de Carlos Ariel García en la Contraloría y todo el apoyo del gobierno, y a mí me tocó de coequipero William Montoya Zapata, el famoso y queridísimo Gordo. Bueno, de él hay una anécdota que ahora espero que nos comparta. En el 60 tuvimos una primera frustración, porque es que se estaban pidiendo los Juegos Nacionales del 64 y resulta que en Cartagena, en donde se reunieron para tomar esa decisión, a donde fue una delegación de Risaralda, pues el entonces ministro de Gobierno, Augusto Ramírez Moreno, inclinó la decisión y dijo: la sede es para Ibagué. Entonces, el reto posterior fue ir a Ibagué, que además se demoraron en el 64 y terminaron haciendo los Juegos Nacionales en el 70. Y en el 70, que ahorita ya vamos a hablar con el doctor Mario, en el 70 fue cuando se hizo todo este esfuerzo y se consiguió que ahí sí se mantuviera la sede, y a Pereira se la adjudicaron en el 70 y se hizo en el 74 dentro de los plazos y cumpliendo todos los cronogramas como difícilmente había ocurrido. Después más adelante pasó con Villavicencio, y con Villavicencio también se demoraron como 3 años más de lo que estaba previsto porque carecían del dinero, de los escenarios y bueno, de muchas otras cosas. Sí, ya la ciudad había tenido una primera frustración, porque en Cartagena, de quienes asistieron allí,
en búsqueda de la sede para Pereira, pues debieron volver derrotados, dada la prestancia del ministro de gobierno que terció en favor, como usted bien lo dice, de Ibagué. Pero creo que Ibagué también contribuyó posteriormente para pagar esa derrota, haciendo posible que Pereira obtuviera los siguientes fuegos. Y es que recordemos, para ese entonces, ¿qué tenía Pereira desde el punto de vista de escenarios deportivos? El Mora Mora. No más, el Fortín del Ibaré. El Fortín del Ibaré, pare de contar, no había absolutamente nada, aparte de un par de canchas de basquetbol seguramente en los colegios prestantes de la ciudad. Era todo por hacer, el costo que significaba. Y esto se logra gracias a esa concitación de esfuerzos de las personas que acaba de mencionar el exgobernador, de todos los partidos políticos, la clase empresarial de la época, los dirigentes deportivos, entre ellos, y los dirigentes cívicos, como una persona que hay que destacar como Pacho Polanco, no nació en esta región, que llega a vender seguros en la ciudad, se enamora de ella y se convierte en un vocero importante del liderazgo y del civismo deportivo de los pereiranos. Bueno, cuéntenos ahora sí la anécdota, porque esto es maravilloso, doctor Mario, de cómo se manejó la estrategia ya con las delegaciones votando en Ibagué, cuando ustedes llegaron con todo a conseguir la sede, porque es que esto también se tiene que manejar con estrategia, porque es una decisión que necesitaba respaldo político. ¿Cómo lo hicieron? La noche anterior a la elección, que estábamos todos los que habíamos ido en ese enredo y habíamos estado comprometidos en la promoción, hubo un cóctel que ofreció el departamento y la alcaldía de Pereira, pero el licor se acabó muy temprano, 8:30 de la noche. Pero a las 8:30 de la noche apareció Alfonso Jaramillo Bernal, que había estado en México, que venía de México. Que acababa de tener los Juegos Olímpicos como sede en el año 1968. No sé, pero ese resolvió el problema del whisky en cada mesa. Ponga una botella de whisky en cada mesa que yo de la cuenta pago. mía. Sí. Alegró el corazón de los asistentes. Sí. Al otro día fue el discurso pues de Fabio. Y ¿qué recuerda usted de ese discurso? ¿Emotivo? Nosotros, yo creo que nosotros ni alcanzábamos a oír del susto que teníamos, porque lo estábamos escuchando, y eso fue dificilísimo. Uno como que no podía coordinar porque ya venía el momento de la votación. Nosotros estábamos desde esa noche anterior con César Augusto López Arias, y César dijo: aquí hay un hombre muy importante que hay que ponerle como un empujoncito. Acaba de tener un niño, es Lozano Simonelli, Fabio Lozano. Y ese niño está muy chiquito y venden unas bicicletas tan lindas en no sé dónde. El tipo se la consiguió y se la mandó al muchachito. Pero César era un relacionista público impresionante y absolutamente increíble. Había trabajado en el diario muchos años, llegaba de Salento, creo. Sí, señor. Era donde él estaba, lo habían recibido en el periódico y ya comenzó su gran tarea. Vivía en la cuarta entre 18 y 19, en una cosa que después se llamó Alados Dari. Me acuerdo de la mamá, de las hermanas, de toda esa gente, antes de terminar como viviendo en el lago. Correcto, del cuerpo pero él era un tipo extraordinario. Estratégica esa idea, ¿no? Mandarle al niño de Lozano Simonelli la bicicleta, como, o sea, muy. Pero estoy muy de acuerdo con el doctor Mario Jiménez de esa visión que tiene de Cala, es decir, de César Augusto López Arias. Era un gran relacionista y era un hombre muy astuto, muy inteligente, que sabía a dónde debía llegar para que la puerta se abriera. Sí. Esa decisión, ese momento, allá en Ibagué, cuando hacen el conteo de los votos y deciden la sede es de los Juegos Nacionales del 74. Creo que ganamos por muy poquito, no sé por qué. Yo no me acuerdo pues del resultado de la votación, pero creo que ganamos por muy poquito. Porque en esa noche anterior
César y Gilberto Castaño Robledo y esa gente hicieron un pacto con la gente de Villavicencio. Dentro del grupo de la gente de Villavicencio iba un magistrado muy importante que se llamaba José María Velasco Guerrero y era de la ANAPO, un hombre valiosísimo. Y dijeron, bueno, nosotros vamos a votar por ustedes, pero en las próximas elecciones usted se compromete ya para los Juegos del 78 en votar por nosotros, para Villavicencio. Eso se pactó, eso cuajó y eso siguió para adelante. Curioso que un magistrado nariñense termine siendo, seguramente era magistrado en ese entonces del Tribunal Superior de Villavicencio. Cosa, sí. Sí, después fue magistrado muy prestante en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Penal. Sí. Bueno. Es que yo tengo un recuerdo muy especial de él. Vea, y fíjese que a Ibagué en ese momento llegó doña Nidia Quintero de Turbay a hacerle fuerza a Neiva. Y llegó con el alcalde de Neiva en ese momento, que era Lara Bonilla. Rodrigo Lara Bonilla. Entonces eran unas competencias muy tenaces. Pero mire que, bueno, ahí equilibraron porque Pereira le ganó en la votación a Barranquilla, que era la que aspiraba a hacerse del 74, Pereira le ganó. Y Neiva, en esa misma decisión, fue elegida como sede de los 11º Juegos, que fueron 4 años después, en 1978. O sea, les funcionó la estrategia tanto a la delegación de Pereira como a la delegación de Neiva, encabezada por doña Nidia y por Rodrigo Lara Bonilla. Juan tiene un proceso de investigación del cual ni memoria tengo. No, pero es que esto es de parte y parte. Bueno, el regreso, ¿qué recuerda usted? Porque se vinieron pues por vía terrestre desde Ibagué, pasaron por Armenia y ya tuvieron como sus molestias porque los recibieron de una forma poco amable. ¿Qué recuerda de esa llegada a Pereira? Hombre, yo no sé, nosotros veníamos en caravana. Yo creo que este pueblo estaba convulsionado porque eso era como la 1 de la mañana, a la hora que logramos llegar de Ibagué. Pero memoria así como específica, concreta, anecdótica, de eso yo no, la memoria no me alcanza para ese detalle. Bueno, es una gesta muy importante lograr que se tenga Pereira como sede de unos Juegos Deportivos tan importantes en ese momento. Es que tenga en cuenta que hoy uno diría que el fútbol es el deporte que masifica, pero en ese entonces lograr reunir varias disciplinas deportivas, lo que significaba a la vez que los pueblos, los municipios, las ciudades se desarrollaran urbanísticamente, y eso era lo que le esperaba a Pereira de una manera muy rápida. Sí. Pero, tú ya lo habías dicho, Pereira, ¿qué tenía en ese momento? Un coliseo mayor incipiente y un estadio en construcción que venían en eso trabajando Pacho Polanco y el padre Valencia. Entonces, eso era lo que había. Pero hacer una obra de esa categoría, terminar el estadio en las condiciones en que terminó, terminar el Coliseo Mayor, construir el Coliseo Menor, construir las piscinas olímpicas, construir el velódromo, construir el estadio de béisbol, el diamante, hacer el desarrollo de todas esas cosas. Y no había, además creo que del Gran Hotel, no había en dónde meterse aquí hotelera. Y construir todo ese proceso del jardín y de todas esas casas del jardín. El barrio El Jardín, el jardín primera etapa. Para el alojamiento de los deportistas, las cocinas para los deportistas, todos esos lugares. A mí me correspondió inaugurar el barrio del Jardín con el presidente Pastrana. Creo, y entre gallos y medianoche tengo la memoria de que eso lo hizo Pastrana, el doctor Misael Pastrana Borrero, un día que iban a inaugurar la planta de café liofilizado en Chinchiná, y que fue también un día como muy singular porque el presidente tuvo que volver porque murió la mamá o algo así.
Yo recuerdo ese detalle porque yo no he montado en el avión presidencial sino una sola vez. Y fue ese día de colado para irme para Bogotá a ese funeral. Sí. Doctor José Daniel, a mí me parece que aquí hay algo sorprendente en donde Pereira le dio también ejemplo al país, y yo quiero retomarlo en este programa de hoy porque me parece que son esas cosas que muestran la capacidad, el liderazgo, la visión, la inteligencia, pero también el sentido del respeto de los recursos, de lo público. La decisión de que el barrio El Jardín, primera etapa, que está construyendo el Instituto de Crédito Territorial, que puede convertirse en la sede de la Villa Olímpica para recibir en las casas a los deportistas que llegan de toda Colombia a los Juegos Nacionales del 74, es una idea absolutamente juiciosa, viable y demostró. O sea, usted no tiene que construir otra sede ni dónde meter a los deportistas. Hay una urbanización que ya está prácticamente lista, terminémosla, adecuémosla, consigamos las camas, las sábanas, las cobijas, dispongamos. Sí, porque era para inaugurar las casas. Para inaugurar las casas, fue con la presencia de los deportistas. Y la comida, no hay problema. Adecuemos en el INEM Felipe Pérez, que queda ahí pegadito al barrio El Jardín, convirtamos allí el gran centro de acopio de los alimentos, donde los muchachos van caminando desde las casas o llegan hasta el INEM y allá encuentran su desayuno, almuerzo y comida de acuerdo con los horarios de las competencias. O sea, ¿quién fue capaz de configurar una decisión de esas? Creo que tiene uno que quitársele el sombrero por la capacidad que tuvieron para tomar decisiones importantes. Yo creo, Juan Antonio, que ese engranaje que se dio allí fue posible dada la capacidad de los dirigentes de la época de visualizar que se podía aprovechar esa construcción del jardín primera etapa, pero además eso debió contar con la voluntad política del alto gobierno. No era posible que unas casas hechas por el Instituto de Crédito Territorial, ¿cierto?, pudiesen ser utilizadas temporalmente, sino 15 días, fueron 15 días más o menos, 15 días. Sí, de Moreno. Si no había una voluntad a nivel nacional de una orden, diría yo, del alto gobierno de facilítese esas casas, aprovéchenlas y después adjudicamos. Doctor Mario, ¿cómo se toma esa decisión? Porque a mí me parece que es absolutamente valiosa y que ahora, 40 años después, 50 años después, usted nota que eso es lo que acaba de pasar en Río de Janeiro, acaba de pasar en Medellín con los Juegos Suramericanos. Se hacen las construcciones, se hacen los apartamentos, se adecúan como vivienda, como Villa Olímpica temporal de los deportistas y después se entregan para uso de las familias. Pasó también en Río de Janeiro. No sé tampoco quién hizo la propuesta. De lo que estoy seguro es lo siguiente: el gran interés de Pastrana Borrero por los Juegos Nacionales, porque además coincidían con el final de su gobierno. Claro, era el cierre, la obra maestra para mostrar en ese momento, pero también faltaba un mes de un para hombre, terminar el gobierno, de un hombre excepcional del Valle, senador de la República hasta hace poco, yo no sé si está vivo o muerto, que se llama Humberto Zuluaga Monedero, director de Coldeportes en aquella época. Yo recuerdo de que con alguna frecuencia nosotros teníamos que ir donde el presidente, necesitamos, no nos llega tal pesito, tal platica, estamos cortos en tal cosa. Y él llamaba a Zuluaga: negro, Zuluaga Monedero. ¿De qué le van a decir negro? Pero la gente sí decía, pues ya el común. Hay que ayudar, hay que meterle la mano a esto porque necesito que eso se termine. Y Zuluaga fue, no pues un ángel de la guarda en los Juegos Nacionales. Aquí nadie se acordó de ponerle una medalla de cualquier valor, de plata, de latón, de cualquier cosa, a Zuluaga Monedero. Juan Antonio, recordémosle a los oyentes que Misael Pastrana Borrero es el último presidente del Frente Nacional, 1970-1974. Y de Contera creo que le podemos recordar a los oyentes, por lo menos puntualizar, doctor Mario, que
la primera persona que en Colombia se metió en la corriente medioambientalista se llama el presidente Misael Pastrana Borrero. No en vano, durante su periodo nace el Código de los Recursos Naturales. Se inscribe en el famoso Club de Roma, que empieza a hablar de la conservación del ambiente, el manejo de los residuos, en fin. El cuidado del agua. Claro, es un tema muy, muy importante, porque en esa época yo recuerdo que se le ridiculizaba por ese tema, porque la gente no tenía como idea de que el ambiente se iba a deteriorar. Pero quisiera preguntarle, porque es que no podemos desaprovechar, al doctor Mario Jiménez Correa, ¿cómo se sintió él como gobernador liberal en una administración nacional de corte conservador? Yo tengo una admiración impresionante por Misael Pastrana. ¿Cómo le parece que el día que murió Enrique Millán, Enrique murió un domingo a las 7 de la noche? Siendo gobernador del Siendo gobernador, pero él estaba enfermo, pues yo estaba encargado de la gobernación hacía 6 meses, porque Enrique salió a hacer un chequeo médico a Cali. Me dijo, no quiero que nadie sepa que estoy en Cali en un control médico, voy el lunes y regreso posiblemente. Después supe que no regresaba, que tenía un problema cerebral duro, y el presidente de la República fue quien me llamó y me dijo, lo he encargado de la gobernación mientras se resuelve el tema de Enrique. Enrique murió ese día, y yo a mí pues por las horas de la noche tuve el recato de no llamar al presidente a avisarle. Lo llamé 7 de la mañana y me dijo, tengo un problema de orden público, represénteme en el entierro. Salga y cómprese un pasaje para que se venga para Pereira, para Bogotá. Yo lo espero en el Palacio, no era de Nariño, sino de San Carlos. En esa época de la Cancillería. Yo lo espero simplemente para que conversemos, pero no quiero que nadie sepa. Yo salí del entierro de Enrique como a la 1, tenía mi pasajito aquí, Avianca quedaba en el primer piso de la gobernación, que la gobernación era donde la alcaldía y esas cosas. Compré mi pasaje, me lo guardé, y cuando llegué a la casa, en esa época usaba uno hasta chaleco, me desabroché el chaleco y la cosa, me tiré en la cama. Cecilia salió a hacerme a servirme pues algo y almuerzo, y me quedé dormido. Entonces ella cerró la cortina, cerró todo, me aflojó la corbata, y el señor despertó a las 8 de la noche. Carajo. ¿Lo dejó el avión? Por supuesto. Y como no había teléfonos celulares ni cosa, entonces me dijo, ¿qué historia? Negra, por Dios, a mí me iban a nombrar gobernador, pues ya no. ¿Qué pasó con esta situación? En la segunda parte de nuestro programa de Ecos de la Memoria. Y aquí volvemos a la segunda parte de Ecos de la Memoria. Bueno, y entonces me iban a nombrar gobernador, le dijo usted a Cecilia, su esposa, en ese momento. 8 de la noche, no alcanzó a viajar usted, dejó, digamos, plantado al presidente de la República, Misael Pastrana Borrero. ¿Qué pasó? Madrugué al aeropuerto, fui a Bogotá, no me atreví a ir a la presidencia. Fui al Ministerio de Gobierno, el ministro era Roberto Arenas Bonilla. Sí. Yo entré, señorita, le dije a la secretaria, yo me llamo Mario Jiménez, quiero hablar con el señor ministro. Y digo, ¡ay! Lo hemos buscado desde ayer. Usted no aparece por ninguna parte. ¿Qué es esa cosa tan horrible? Entonces, espere, yo le aviso al doctor. Usted no le dijo dónde estaba. Ayer, el día anterior. Entonces, un tipo comenzó a tomarme fotos, otro a preguntarme sobre antecedentes y cosas, y en realidad esto se volvió un tierrero. El doctor Roberto me dijo, no, espere, ya llamé al presidente, venga, nos vamos, que nos están esperando en San Carlos. La reunión con el presidente fue hasta muy tenaz. Yo en ese instante comencé a entender quién era Pastrana. Estaba en su escritorio en el palacio, en la cosa, pues, en el salón grande. Y me dijo, ¿usted se imaginó que lo iba a nombrar gobernador? Y le dije, pues hasta ayer presidente, pero
No, y me dijo, y si lo nombro gobernador, ¿usted ha pensado en quién lo acompaña? Y le dije, no, es que yo voy a durar muy poquito, porque las personas que yo pensaría que me acompañan son fulano, sutano y perano, y no son los amigos, ni de Camilo Mejía Duque, ni del doctor Jaime Salazar. Jaime Salazar Robledo. Y me dijo, no, es que el presidente de la República y el que lo nombra soy yo. ¿Usted por qué no me hace un favor? Va y nombra a esos señores. Ah, carajo. Yo quedé aterrado. Y dijo, hice posesión, como estaba reunida la asamblea, me dijo, hice posesión en la asamblea con un acto importante, invite a harta gente y hable del gobierno anterior, lo que sea pertinente. Yo entendí el mensaje. Le dije, presidente, pero como usted me nombró encargado para yo poder firmar cosas, yo ya fui al tribunal, yo me posesioné y fui solo, además fui solo. Los magistrados se aterraron de que, o sea, que viene y a posesionar, me dijo, la señora, los niños, los amigos. Y dije, no, es que el que me va a posesionar soy yo. ¿Sí es? Entonces, le dije, no, yo ya estoy posesionado. Dijo, no, no se preocupe, Richard Nixon lo acaban de reelegir, se posesionó otra vez y se echó un discurso relajando del gobierno anterior horrible. Bueno, presidente, yo voy y cumplo todas esas instrucciones. Bueno, hay una cosa para tener en cuenta que me parece muy valiosa. Cuando el presidente Pastrana toma la decisión de nombrar al doctor Mario, se acaban de presentar varias situaciones en Risaralda. Está Gilberto Castaño Robledo de gobernador, él es la parte final de la administración de Carlos Lleras Restrepo. Ya cuando asume el presidente Misael Pastrana, designa a Reinaldo Rivera Benavides, pero él fallece en ejercicio de sus funciones. Estuvo muy poco tiempo, solo 5 meses como gobernador del departamento. Iban en ese momento a nombrar a Mario Jiménez Correa, pero las decisiones políticas y las cercanías al presidente le dijeron, vamos a nombrar a José Jaramillo Botero. Termina estando solamente 3 meses en el cargo, es digamos el tercer gobernador en el mismo año 70. Luego designan a Enrique Millán, y Enrique Millán, por situaciones de salud a las que ya hizo referencia el doctor Mario, fallece también en el ejercicio. Y entonces yo creo que ya cuando toma la decisión el presidente Pastrana de nombrar a Mario Jiménez Correa en propiedad, por lo que había estado encargado, yo creo que él dice, y además voy a nombrar al que esté más jovencito, porque los otros ya 2 se me han muerto en el ejercicio. Y en esa época, cuando todos demoraban unos pocos meses, lo máximo era 1 año en la gobernación, el doctor Jiménez Correa logró estar 20 meses como gobernador del departamento. Vale la pena un poco este contexto, José Daniel, porque la gente dice, pero ¿cómo es el asunto? Entonces, por eso también la importancia de la pregunta suya y de lo que representaba esa cercanía de un presidente conservador con un gobernador liberal. Es la época que a la gobernación o al despacho del gobernador, al escritorio del gobernador, lo van a llamar la silla eléctrica. Va a empezar a... No es que se muere la gente muy fácil. Posteriormente le tocaría a Fabio Gómez Botero. Es decir, va a ocurrir eso. Recuerdo muy bien a Reinaldo Rivera Benavides, nariñense, odontólogo. Por supuesto que recuerdo a don José Jaramillo, a quien apodaron de una manera un poco... ¿Impropia? Impropia, pero por lo breve de su mandato. A Enrique Millán. Enrique Millán. Y la llegada ya de una figura bastante joven. Que había sido ingeniero del Distrito 3 de Obras Públicas de la Virginia. Y que además ya estaba empapado del rol administrativo y de lo que significaba Risaralda en ese momento, que reclamaba básicamente desarrollo vial. Creo que era una de las prioridades importantísimas del departamento, no solamente la infraestructura escolar rural, sino el poder acercar las veredas, los corregimientos a la capital y a sus municipios, y creo que esa escogencia del ingeniero civil fue muy apropiada. Además representaba sangre nueva e inteligente. El doctor Mario es una persona muy ponderada y
y diría que no gustaba mucho de ese tipo de piropos, sí. de elogios, de lisonjas, pero realmente es que él tenía en ese momento todas las condiciones. Yo, que era un estudiante universitario, yo ya empezaba a visorar el personaje que iba a tener Risaralda como gobernante. ¿Cómo sintió usted ese respaldo del presidente Pastrana cuando le dijo, tranquilo, es que y posesionese y lleve a la gente y hágase sentir y tiene el respaldo mío? Hagamos precisión primero en una cosa. Muerto el doctor Reinaldo Rivera, Abelardo Forero Benavides era el ministro de gobierno. ¿De gobierno? Vino al entierro del doctor Rivera. Me acuerdo que esa tarde estaba lloviendo y invitó a Enrique Millán a que se encontraran en el Rialto. Millán, que no tenía curul en ese instante, pero aspiraba a ser senador un año después. A Millán le ofrecieron la gobernación, no fue a María Jiménez, sino fue a Millán. Cuando terminó, y se le ofreció a Abelardo Forero. El ministro de gobierno. Ministro. Cuando salió de la reunión con Abelardo Forero, me dijo, tenemos que hablar. Yo lo estaba esperando, yo era como el amigo de él en ese instante. Y terminamos, pero en una carpintería tan rara como en el barrio Berlín. Por ahí había alguna persona que era concejal, una señora. Allá terminamos en la carpintería conversando y me dijo, cuando íbamos en su carro, me dijo, piense cómo va a ser el gobierno, quiénes van a ser los secretarios, porque la secretaría más importante que tenemos es la de Fomento y Desarrollo, y usted va a ser. Y esa noche se armó el gabinete. Y 48 horas más tarde nos vemos a José Jaramillo. Porque dicen que lo que dicen, además ya se lo había ofrecido el mismo ministro de gobierno, pero ya cuando a usted lo nombran y asume y al sentir que tiene el respaldo pleno del presidente, ¿usted cómo aprovecha esa relación y esa cercanía con el presidente Misael Pastrana? Lo que pasa era que yo no conocía a Pastrana mano a mano. Yo lo vine a conocer el día que me nombró. Entonces, pues usted se siente muy cómodo cuando el señor le dice, vaya, haga esto, que es que el que nombro soy yo, y esas cosas que está pensando, hágalas. Cualquiera hubiera pensado en ese instante, claro, es para acabar con los liberalitos, cualquier cosa, no. No, yo no tuve problema. Además, don Camilo Mejía nunca me molestó. Alguna vez me sugirió a través de mi papá, don Eduardo Correa, un nombramiento. Lo hice. Simplemente fue lo único en la vida. Con el doctor Salazar Robledo. Lo que pasa era que Salazar entraba a la oficina muy campante y decía, vengo a exigir la restitución de la. Decía yo, no, maestro, usted se equivocó de puerta. Yo tengo dificultades, pero de ahí para adelante nada. Pues yo tenía como todo el apoyo del presidente y duré, fíjese que... Usted tenía 30 años, yo no sé cuántos años, ya no me haga las cuentas, ya voy para los 80. Para que haga cuentas las que quiera. Entonces fíjate, eres que eso fue muy valioso. Salido de la gobernación, a mí, por unos discursos del cardenal Castrillón aquí, me comprometieron en un enredo de que yo había hecho una detención arbitraria de unos campesinos, ¿sí? Y me abrieron un juicio en la Corte Suprema y el magistrado que manejaba el tema se llamaba José María Velasco Guerrero. Para acabar de gustar. Sí. Qué interesante. Yo quiero tomar un tema que es importante. A Mario Jiménez Correa, como gobernador, le corresponde sancionar la ordenanza que crea el municipio de Dos Quebradas. Mario Jiménez, como gobernador, ¿tenía interés en que Dos Quebradas se convirtiera en municipio o que siguiera siendo un apéndice como corregimiento de Santa Rosa de Cabal? Porque esa mala prensa que en su momento
hablo de mala prensa, era de las conjeturas por qué debían hacer o por qué debía seguir siendo un súbdito de la cabecera municipal. Inclusive, de cómo se suscitó, apoyada por Bernardo López Pérez, la votación para que naciera Dos Quebradas. Él me lo contó diciendo, es que ya no hay reserva y yo ya puedo decir cómo nació realmente Dos Quebradas. Entonces, Mario Jiménez, ¿qué actitud tomó? A mí me llegó la ordenanza y para su sanción yo sabía cuántas personas habían votado, quiénes eran los del Partido Liberal. Yo políticamente nunca he tenido interés en esos temas. Eso fue en noviembre, entonces ese estudio de la ordenanza estaba en el mes de diciembre. En ese momento don Eduardo Correa Uribe, mi papá de crianza, estaba muy enfermo. Nosotros habíamos vivido toda la vida en la finca, que es Dos Quebradas, y yo diría que don Eduardo murió el 26 de enero y Dos Quebradas se inauguró. Le dimos el nombramiento del primer alcalde y de la organización administrativa de Dos Quebradas fue con esta manito y con unos amigos que me ayudaron a planificar eso, pero yo estaba con un dolor inmenso de la muerte del papá. Yo no tuve como ningún inconveniente al ver las mayorías y las cosas y los enredos de quienes querían hacer eso, en sancionar la ordenanza, sin ninguna, a pesar de que en mis archivos guardo de persona muy importante, hecha a mano alzada, las observaciones que me hizo y me dijo, con esto puede usted demandar, objetar eso. La ordenanza. Lo tengo de su puño y letra, porque no es ni siquiera a máquina ni nada. No, de en su esa puño y época letra, todo era puño y guardo letra, eso. sí. Esas cosas no sirven para nada, ni para guardarlas, ni para cosas, pero recuerdo eso. No, yo firmé la ordenanza sin ninguna prevención, ni contra Santa Rosa, ni contra nadie, ¿no? Eso no me angustió. Bueno, doctor Mario, usted termina... Eso sí, señor. el día que se fue era esa cosa en Dos Quebradas para nombrar el alcalde y la cosa, el deseo, y sancionar las ordenanzas y las cosas. Yo no tenía ánimo para nada, a pesar de que en ese momento yo tenía como un entrenamiento bueno para improvisar. Y le dije a mi secretario general, que era Hernando Gómez Montes, que le decían el turpial o el sirirío, yo no sé senador. qué. Sí, claro, de Belalcázar. Y un gran orador, le dije, Hernando, hágame un discursito para esa cosa. Cuando voy a salir me lo entregó. Comencé a leerlo y lo guardé en la gaveta del carro. Y no, qué carambas. Pero a mí me desesperó en ese momento cuando comencé a hablar la idea de don Eduardo Correa Uribe. Y era don Eduardo, y comencé a llorar. Y el gordo Montoya me sacó. Bueno, usted termina la gobernación, se va a trabajar a Bogotá en un excelente cargo, en unas muy buenas condiciones, y de pronto lo llaman y le dicen, necesitamos que usted venga y se sume al equipo de personas que van a ser organizadores ya, los responsables directos de los Juegos Nacionales que usted 4 años antes en Ibagué había logrado pues gestionar y conseguir la sede para Pereira. Ese momento es de definiciones difíciles y su esposa Cecilia creo que es la que le ayuda a tomar la decisión para usted de renunciar en Bogotá y venirse para Pereira. Usted no puede negarle nada a Pereira, que le ha dado y nos ha dado todo. Pues yo me vine, hice el oficio. Yo me pensé que yo era el director de los Juegos. El día de la posesión me llamó Hernán Ramírez Villegas y me dijo, ya el Caratejo Hurtado Sarria y yo estamos listos, pero venga a ver
que los nombramientos son así. Y yo no era el director. Y dudé mucho para salir Director de la administrativo y financiero, ¿no? casa. Sí. Pero volvió doña Cecilia y me dijo, oiga, hay dos cosas en la vida. La vanidad o ser pusilánime en la vida son dos extremos que no son tolerables en Mario Jiménez. Se va y se posesiona. Bueno, díganos por favor cuánto le pagaron como director administrativo y financiero de los Juegos Nacionales y cuánto se estaba ganando en Bogotá. Eso es bueno decirlo y que la gente lo sepa. Aquí me pagaban 9.000 pesos mensuales y yo me ganaba 19.000 pesos más un tipo de prestaciones trabajando con la Asociación para el Desarrollo Latinoamericano. Se necesita mucho cariño, mucho amor por la tierra chica, por la patria chica, por lo que estaba pasando en ese momento para uno renunciar casi al porcentaje altísimo, venirse a menos de la mitad de lo que se estaba ganando. Y Pero mucho, oiga, mucho día... carácter y mucha influencia de doña Cecilia, pues para convencerlo. Después fui gobernador. Y cuando fui a pedir la constancia de los sueldos para la pensión, el mismo tipo que me despidió la constancia de morir la risa me ganaba 15.000 pesos de gobernador. Ah, carajo. Bueno, doctor Mario, ¿qué sintió usted cuando vio en ese momento, en julio de 1974, el estadio absolutamente lleno, apoyando esos Juegos Nacionales, el presidente Pastrana al lado suyo y los pereiranos mostrándole a Colombia que lo que se proponían lo podían lograr? Ese día habló Pastrana, naturalmente, sí, eso no era el discurso del gobernador. Usted lo impresiona un espectáculo como de esa categoría. Pero lo que sí fue absolutamente impresionante fue la clausura. En la clausura me tocó hablar y hablaba Arenas Bonilla. Cuando comenzaron a apagarse las luces del estadio, sí, y se fueron apagando. Y yo terminé diciendo gracias. Y se apagan. Muchas gracias. Y se seguían apagando. Muchísimas gracias. Y terminé doblado igual. Emocionante, emocionante el momento. De ahí para adelante, toda en la vida. Mi esposa, yo la recuerdo mucho, me decía así el doctor, gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, sí. Pero eso fue increíble, esa noche, de eso apagándose, y eran las 6:30 o 7 de la noche, y ya había entrado la noche. Eso fue espectacular, eso fue de morirse uno. Estaban terminando los juegos, y al ir apagándose las luces, va significando el fin. Uy, claro, qué cosa tan pero horrible. además haberle cumplido a Colombia, o sea, es que ese momento para Pereira es uno de los hitos más representativos, porque ahí sí fue demostrarle al resto del país de qué estaban hechos los pereiranos y de dónde eran capaces de sacar la fortaleza para sacar adelante cualquier iniciativa, que ninguna cosa nos ha quedado grande. Creo que es el ejemplo más claro a partir de lo que fueron en ese momento los Juegos Nacionales. Un equipo administrativo y técnico importante, una junta directiva que me tocó presidirla durante todo el tiempo. Todas esas personas de esa junta, trabajando al unísono, sacaron adelante los Juegos Nacionales. Aquí cabe preguntarle al doctor Mario Jiménez Correa, como gobernante, y dado lo reciente que estaba la creación del departamento, no había transcurrido muchos años, sus relaciones con el departamento madre, con Caldas, con la dirigencia de allí, con los gobernantes, fluyeron, fueron tensas, ¿cómo la sintió? Fueron increíbles. Era gobernador de Caldas Óscar Salazar Chávez. Era gobernador del Quindío. ¿Ancísar? ¿Ancísar? No, después. Ancísar no. Un hombre muy importante cuyo hijo... Ceballos. No, Silvio cuyo Ceballos. hijo fue recientemente metido en un enredo, también como con el mismo nombre del papá. Ay, qué lástima que la memoria no que olvidé ayude. yo. Hacíamos reuniones en Manizales, en Pereira,
en Armenia, bregando como a planear algo que nos fuera útil a los tres. Desde el punto de vista de gobierno, increíble la relación con todo el mundo. Bueno. Y aquí, en Risaralda, habrá personas de las cuales uno nunca se olvida, porque aquí no volverá a haber no, esas cosas no se pueden decir, que no volverá a haber, no, sí ha habido. La relación con la Contraloría, con Carlos Ariel García Arcila y los conservadores y los liberales que me decían, le montamos la campaña para el Congreso, para que sea representante, y yo terminé negándome a todo durante todo el tiempo. Yo no quise volver nunca al sector público. Pero quedó satisfecho con esas experiencias como gobernador y como integrante del equipo de Juegos Nacionales. Eso es increíble lo que a uno le regala, las relaciones, el conocimiento de la gente, los amigos a nivel país. Sí, todas esas cosas son absolutamente increíbles. Uno no tiene con qué pagarlas, la oportunidad que me regaló Pereira, que me regaló la gente de hacer todas esas cosas, no tengo con qué pagarlas. Doctor Trujillo, usted que fue también representante a la Cámara y en un momento dado dijo, hasta aquí culminó este componente de la vida política, después siguió con el servicio público, como notario, pero ¿usted siente algo similar a lo que acaba de decir el doctor Mario? La cosa pública, el manejo de los asuntos públicos es bastante interesante. Eso amarra la política como arte de gobernar, pues tiene que ser una preocupación permanente de cualquier ciudadano. Es decir, apolíticos no hay. Ese son politicón, ese animal político de que hablaba Aristóteles está inserto en cada uno de los seres humanos. La gente dice que a mí no me gusta la política, no. Cuando usted cuestiona una decisión de gobierno, una alza en los precios de la energía, está tomando una actitud política. El sector público es muy interesante, pero en primer lugar se ha vuelto bastante complicado, un poco desagradecido. Hoy es muy difícil porque a partir de la Constitución del 91 nació un nuevo modelo que seguramente algunos, muy pocos, lo ven muy favorable porque son los que se están beneficiando de la estructura del poder, pero realmente le ha hecho mucho mal a Colombia. Créame que los ponentes del proyecto de acto legislativo que creó la elección popular de alcaldes, que fue anterior a la Constitución del 91, hablo de los doctores Álvaro Gómez Hurtado, Emiliano Isa Henao y un senador de Santander que llamaba Marín Vanegas, Darío Marín Vanegas. Sí, ellos son los que firman el proyecto de acto legislativo de elección popular de alcaldes. Yo creo que ellos no pueden estar. 1986. 86, sí. Se va a convertir a partir del 87. Tienen que estar muy decepcionados de lo que ocurrió en Colombia con la degeneración de la política a partir de la elección popular de alcaldes y posteriormente. Es que, doctor Mario, fuimos concejales de la Virginia y de Pereira gratuitamente, a honoren. Claro. Y eso había que ganárselo uno, hoy no. Eso tiene una connotación hoy muy diferente. Y permítame, como él se fue con Aristóteles, claro, entonces yo me voy a despachar con uno más reciente que es Ortega y Gasset. Entonces el señor decía, es que en todo el trama político y en todas las discusiones, en todas partes, hay unas personas que piensan y producen ideas, y hay otras que contradicen lo que estos piensan, porque es que estos no tienen nada que decir. Bueno, gracias. Doctor Mario, muchas gracias por haber compartido con nosotros hoy este espacio de Ecos de la Memoria. Créanos que ha sido absolutamente gratificante, enriquecedor este espacio, y lo invitamos a que en la medida que tenga tiempo, cuando pueda, nos acompañe para seguir disfrutando de esos recuerdos que son los que al fin y al cabo todos nos llevamos como parte del recorrido en la vida. A usted muchísimas gracias. Y posiblemente yo vuelva a aceptar con una sola condición. Cuénteme. De que José Daniel no me eche tantas flores. ¿Acepta usted? Muy bien, muy bien. Se las merece. Sin duda. Es un reconocimiento. A ustedes muchas gracias. Un muy buen día y volvemos en una semana con más Ecos de la Memoria en Ecos 1360 Radio.